Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy estoy muy contenta como siempre de estar un día más con ustedes contándote nuevas historias paranormales. El día de hoy vamos a hablar sobre nahuales y como siempre, antes de empezar con las historias, primero suscríbete y comparte este video. Y antes de empezar con historias que involucran animales, debo de decirte que no es incentivo para que los trates mal. Simplemente son anécdotas, historias de otras personas. Igual si las quieres creer es tu decisión, pero aquí en este canal solo estamos personas que obviamente creemos en lo paranormal, por eso nos gusta escuchar este tipo de anécdotas y ahora sí vamos a comenzar. Mi abuelo me contó que cuando era chico trabajó en el rastro. Él se encargaba de bajar a los animales y darles una limpieza para seguir su proceso. Una vez llegó una tanda de marranos. Todos eran adultos, pero entre ellos había uno que era enorme. Cuando los guiaron a la jaula le preguntaron al dueño que de dónde habían sacado a ese marrano, y el dueño, riendo, dijo que se lo encontró en una loma donde está su corral. El señor les dijo que se los regalaba, que no pagaran por él, ya que el señor lo había traído porque ese cerdo ya tenía mucho tiempo cerca de su corral y atraía a muchos animales del campo, y eso era peligroso para los animales de su granja. Dice mi abuelo que cuando llegó en la madrugada al rastro para bañar a los cerdos, pudo escuchar el chillido de los animales, sobre todo el de los puercos, pero entre ese ruido se escuchaba una cansada y lejana voz que decía: «Amigo, ven». Mi abuelo pensó que a lo mejor era una broma del velador o de alguien más que había llegado temprano, pero no encontró a nadie más en ese lugar. A pesar de no haber encontrado a nadie, la voz se escuchaba cada vez más fuerte. Mi abuelo se dio cuenta de que esa voz provenía de la jaula de los marranos. Mi abuelo, asustado, alumbró con su lámpara y vio que en el hocico del puerco enorme salió la palabra amigo. Mi abuelo se quedó en shock. El marrano se acercó a mi abuelo y susurrando le dijo: «Amigo, sácame de aquí». Mi abuelo apenas pudo moverse. Fue con el velador para que lo acompañara a ver a los cerdos, pues él pensaba que estaba alucinando. Al llegar, ambos lograron escuchar los mismos susurros pidiendo ayuda. Mi abuelo tomó la iniciativa y le dijo al velador que mejor liberaran a aquel cerdo, pues pensaba que ese animal estaba endemoniado. Le abrieron la jaula y el cerdo salió lentamente de ahí. Cuando el cerdo estaba en la salida del rastro, se dio la vuelta, se acercó a mi abuelo y con el hocico le olió la mano. Cuando llegó el patrón, mi abuelo y el velador le contaron que en la madrugada llegó el verdadero dueño y se lo llevó. El patrón dijo que habían hecho lo correcto. El velador y mi abuelo jamás volvieron a hablar sobre ello. Pasaron los años y el velador falleció. Un día llegó un señor a comprar unos lechones para una fiesta. Mi abuelo le mostraba a los puerquitos cuando de pronto el señor le agarró la mano a mi abuelo y la olió. Mi abuelo, sacado de onda, lo aventó lejos y le dijo que cuál era su problema. El señor, riendo, le dijo que nada y compró 2 lechones. Cuando fueron a pagar, el señor le preguntó que si él era quien bañaba a los animales hace años, y mi abuelo dijo que sí. El señor le dio a mi abuelo un saco de oro y le dijo: «Gracias, amigo». Después preguntó dónde estaba el velador. Mi abuelo le contó que había fallecido. El señor sacó otro saquito de oro y se lo aventó a mi abuelo, y riendo dijo: «Por valiente te toca doble». El señor se fue y nunca más volvieron a verlo. El tema de los nahuales, la verdad es que es un tema que me gusta mucho porque es algo que no entiendo. Yo no entiendo si esto viene de generación en generación, si como en muchos casos, al igual que las brujas, tienes que hacer un pacto con el diablo, con algún demonio para que puedas transformar tu cuerpo. Es algo que realmente no entiendo y la verdad es que obviamente no conozco a nadie que sea nahual. No sé si acaban de escuchar, pero se escuchan los truenos y es que está lloviendo. Espero de verdad que no se escuche tanto. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué mejor momento que cuando está lloviendo para contar historias paranormales? Coméntame si tú tienes alguna historia relacionada a nahuales. Mi mamá adora a los gatos porque dice que una vez una mujer nahual le salvó la vida de haberse ahogado en un río cuando ella era niña. De eso ya casi pasaron 60 años y siempre lo recuerda con agradecimiento. Ella nos dijo que cuando salían a la escuela, todos los primos iban a un río a nadar. Un día, mi mamá y su prima fueron al río, el cual estaba solo. A ellas les dio gusto y se pusieron a jugar. De pronto, un paso en falso hizo que mi mamá se resbalara y se pegara en la cabeza. Se desmayó y su prima comenzó a pedir ayuda, pues el río se le estaba llevando.
Su prima le contó que mientras pedía ayuda, salió un gato enorme de color negro. El gato llegó al río y agarró a mi mamá con el hocico. La jaló hasta la orilla del río y comenzó a lamer la herida de mi madre. Por fortuna iban llegando unos muchachos del pueblo y al ver la situación, empezaron a aventarle piedras al gato, pues pensaron que quería hacerle daño a mi madre. Mi madre y su prima dicen que aquel gato medía más de 1 metro del suelo al lomo. Los muchachos se llevaron a las niñas al pueblo y contaron lo sucedido. Todos dijeron que de seguro se trataba de un nahual. Mi abuela quedó tan agradecida con aquel ser que había salvado a mi mamá que cada cierto tiempo iban a dejar un gallo al río. Mi mamá y mi abuela decían que cada que llevaban al gallo, esa semana soñaban con una mujer muy hermosa que les daba gracias por la comida. Y aparte les daba pequeños avisos, como que pronto vendría una tormenta o que no fueran a ciertos lugares porque habría problemas. Lo curioso es que aquellos avisos siempre eran ciertos. Un día soñaron que la muchacha se despedía de ellas y a partir de ese día dejaron de llevarle comida. Pasaron los años y mi mamá se mudó a la ciudad. Una vez, mientras caminaba en el centro, vio a una mujer muy guapa, la cual se acercó a mi mamá. Le agarró la cabeza, le tocó la cicatriz y le dijo que se veía muy sana. Mi mamá asustada le pregunta si era el gato del río y la señora solo le sonrió y se perdió entre la gente. Lo que más me da curiosidad de esta historia es que yo jamás había escuchado que un nahual se te podía presentar en sueños. Llámale coincidencia o no, pero pues la verdad es que está muy extraño que justo los avisos que ella les daba fueran ciertos. Pero no tengo ni idea de cómo le hacen para entrar en tu sueño. Es algo que me da miedo, pero también que me causa mucha intriga. Cuando fui maestro me mandaron a dar clases a un pueblo muy retirado del estado de Durango. Cuando llegué, la familia que me hospedó fue muy amable. Me ofrecían lo poco que tenían para pasar el rato. Yo les ayudaba de madrugada a alimentar a los animales y a limpiar los corrales. En una ocasión, ya de noche, el señor dejó 2 gallinas amarradas a una estaca afuera del corral. Le dije que para qué lo hacía y él me dijo que eran para los nahuales de las minas. Yo pensé que era una broma, ya que seguido me hacían algunas. Pero esa noche el señor nos puso a rezar. Mientras rezábamos, escuchábamos unos aleteos fuertes que daban vueltas alrededor de la casa. Se escuchaba como si aquellos pájaros fueran enormes. Pasaron unos 10 minutos y dejamos de escucharlos. El señor me dijo que me asomara por la ventana. Así lo hice y vi 2 pájaros de no menos de 2 metros de alto. Vi cómo se iban volando rumbo a las minas. Los gallos ya no estaban. Después de ver a esos pájaros, le pregunté al señor que por qué alimentaban a los nahuales. Él solo se limitó a decirme que al final todos somos hijos de Dios. Debo de admitir que me dio mucho miedo y a la primera oportunidad que hubo, me fui a vivir a otra casa. Una noche, mientras estaba platicando con aquella familia, salió el tema de las brujas y nahuales. Ellos me contaron sobre una ranchería cerca donde había una familia de nahuales. Eran 2 señores muy grandes de edad, pero eran muy famosos y respetados porque eran sanadores y no cobraban nada. Simplemente ayudaban a la gente. Resultó ser que se referían a la familia donde yo estaba viviendo en la primera ocasión. Fue entonces que me di cuenta de que los nahuales eran los abuelos de esa familia. Al parecer, ese par de aves gigantes eran los abuelos sanadores. Después de unos meses decidí regresarme a la ciudad. Nunca tuve el valor de regresar con la primera familia para pedirles disculpas por mi mente cerrada y por haber satanizado tanto el tema de los nahuales, pues tenía una perspectiva totalmente diferente de esas personas. Al final los nahuales, no voy a decir que son comunes y corrientes porque no todos tenemos esa capacidad de transformarnos en animales, pero al final son personas y como siempre hay personas buenas, hay personas malas, hay personas... de hecho, lo habíamos comentado en otros podcasts, hay magia blanca, hay magia negra, hay magia verde, o sea, sabes, no todo tiene que estar en una misma bolsita. Y sí creo que hay nahuales que al final pues son como brujos, que y sí pueden ser sanadores, o sea, pueden ser curanderos. Se me vino esa palabra a la mente. Pueden ser personas que realmente se dedican a sanar a otras personas y no precisamente simplemente nahuales que se dedican a hacer el mal. Trabajé en una carnicería los fines de semana. Ayudaba en la limpieza, pero poco a poco me fui enseñando a hacer carnitas, trenzar y limpiar la tripa. Una vez nos llegó un puerco. Cuando lo bajé de la camioneta, me di cuenta de que tenía en el hombro un tatuaje. Eran unos 3 puntos y unas líneas.
Pensé que de seguro lo hacían para que no se lo robaran. Pasaron unos 4 meses y nos llegó otro puerco con el mismo tatuaje. Después de eso recuerdo que llegaron al menos 4 puercos con las mismas marcas. Pasó el tiempo y una tarde me dijo uno de los empleados que me buscaban abajo. Salgo y era una señora y un señor. Me preguntaron si había llegado unos chanchos con esa marca y me muestran la imagen de unos puntos y guiones que vi en al menos 4 puercos. Yo, para evitar temas de robo de animales, les dije que no. Los señores me agradecieron y se fueron. Pero algo me dijo que no era lo correcto haberles mentido. Me di la vuelta y les dije la verdad. Les dije que hace como 5 años me habían llegado al menos 4 chanchos con esas marcas. En ese momento la señora comenzó a llorar, como si le hubieran dicho que se murió un familiar. Yo les dije que nosotros no sabíamos a quién les compraban los puercos. Nosotros solo nos dedicábamos a limpiarlos y a prepararlos. El señor me agradeció y se fueron, no sin antes dejarme su nombre y el pueblo de donde son, para que les avisara si es que llegaban nuevos chanchos con esas marcas. Yo les dije que me ayudaría mucho si me dijeran por qué querían esos puercos. La señora, desconsolada, me dice que son sus nietos, que ya tenían cerca de 6 años buscándolos. Yo no supe cómo reaccionar. Le conté a mis conocidos y me dijeron que seguramente esa familia era de nahuales. Pero yo siempre crecí con la idea de que los nahuales eran solo pájaros enormes, chivos y perros grandes. Pasaron los años y una vez iba con mi hermano a ver unos terrenos cuando pasamos cerca del pueblo de donde era esta familia. Le dije a mi hermano que si quería pasar a verlos y me dijo que sí. Cuando llegamos preguntamos por los señores, pero nos dijeron que habían fallecido. Nos dieron la dirección de su nieto y decidimos pasar a verlos. Al llegar a su casa salió un muchacho grande y amable. Le conté la historia y al final me agradeció por haberle ayudado a sus abuelos. Cuando me despedí de él, en su hombro se alcanzaba a ver el tatuaje que tenían los chanchos, los puntos y los guiones. La verdad es que esta historia me pone a pensar mucho porque suponiendo que esta historia es cierta, que yo así lo creo, porque la verdad es que sí creo que en el mundo pasan cosas extraordinarias y que no todos las creen. Pero en este podcast justo estamos aquí porque creemos en lo paranormal. Entonces, si nos ponemos a pensar, puede que tú y yo ya, o sea, imagínate, este chancho, este puerco le tocó a una familia. Compró la carne o el chicharrón, yo qué sé, bebé. Y se lo comió. Entonces, ¿cuántas veces ha pasado esto? Y nos ponemos a pensar, puede que te haya pasado a ti. Puede que tú hayas comprado un puerco así. Pero no sé, al final obviamente tú tienes la decisión si creer o no. Y coméntame qué es lo que piensas. Cuando mi papá era un niño, siempre quiso un perro. Pero mi abuela no lo dejaba tener uno, ya que donde vivían era una casa muy pequeña y muy pobre. Un día mi papá vio un perro tirado atrás de la casa de la señora a la que le ayudaba a lavar la loza. El perro parecía estar envenenado y mi papá decidió llevárselo a su casa. Le dio leche de cabra para que cortara la digestión y para que el perro vomitara todo, y así lo hizo. Mi abuela le dijo que el perro se podía quedar, pero por cada día que pasara, ella le iba a dar 10 cinturonazos a mi papá. A mi papá no le importó y decidió quedarse con el perro. Todos los días mi papá llegaba con una bolsa de sobras de la cena y se las daba al perro. Mi abuela cumplió lo que le había dicho a mi papá. Pasaron un par de meses y el perro se puso muy sano y enorme. Era como un labrador, pero era negro y el perro dormía en el corral afuera de la casa. Una noche, el perro estuvo como loco raspando la puerta. Mi papá le abrió y se dejó ir encima. Le lamió toda la cara por minutos como jugando y después se fue corriendo hacia el norte, rumbo a la zona de la sierra. Mi papá trató de perseguirlo pero no lo logró. Ese fue el último día que vio a su perro. Pasaron los años y mi abuela murió. Mi papá se quedó con la casa y trató de llevar una vida normal. Mi papá conoció a mi mamá, empezaron a salir y se querían casar, pero no había dinero para la boda, mucho menos para una fiesta. Un día, apenas amaneció, llegó un joven de no más de 20 años. Fue con mi papá y le dijo que estaba buscando gente trabajadora y honesta para cuidar un rancho. Mi papá le comentó que no podía irse del pueblo, ya que en ese tiempo mi madre estaba embarazada y mi padre estaba trabajando para casarse lo antes posible, pues antes era mal visto tener un hijo fuera del matrimonio.
El chavo se ofreció a pagar la boda y la fiesta con tal de que mis padres se fueran con él. Mi papá aceptó. Mis padres se casaron, tuvieron una gran fiesta y se fueron a cuidar el rancho de aquel muchacho. Mi papá dice que la hacienda era enorme. Había al menos 30 empleados de campo y 10 muchachas que ayudaban en la casa. Mi papá trabajó ahí por 3 años. Estaba muy a gusto, pero los padres de mi mamá se enfermaron y se tuvieron que regresar al pueblo. El muchacho le dijo algo a mi papá que lo dejó helado. Le preguntó que cuántos días cuidó a un perro callejero. Mi papá le dijo que 2 meses. Y riendo, el muchacho le dijo que cuántos cinturonazos le dieron por cada día. Mi papá, sacado de onda, le preguntó que cómo sabía eso. Se asustó, pero contestó que 10 por cada día. En 2 meses fueron 600 cinturonazos. El muchacho le dio un costal con 600 monedas de plata y le dijo que eso le podía ayudar a empezar su nueva vida con su esposa e hijo. Mi papá rechazó la plata y le dijo que no era necesario, que con la boda ya había sido suficiente. Mi papá le pidió que mejor ayudara a los padres de su esposa. El chavo aceptó y una noche, mientras cuidaban a los padres de mi mamá, llegó un perro de casi 2 metros. Les aventó un guajolote y como telepatía, aquel perro le dijo a mi papá que le hiciera un caldo y que se lo dieran de comer en luna llena. Así lo hicieron y los padres de mi mamá se curaron. Mi papá cuenta que generó un vínculo con el nahual y que podría hablar con él en sueños. Mi papá murió de vejez y en su velorio unos señores llegaron a la casa. Nos dieron dinero para todo lo referente al sepelio. Creo que su amistad seguirá más allá de su muerte. Definitivamente las historias que tuvimos en este capítulo sí nos dan otra perspectiva de los nahuales. Sinceramente yo también no tenía una perspectiva muy buena. Yo sentía que estaba involucrado más a cosas obscuras o malas. Pero la verdad es que estas historias nos hacen pensar que no todo es como lo pinta bebé. Que así como hay nahuales malos que solo se dedican por así decirlo, a la magia negra, también hay nahuales que se dedican a ayudar a las demás personas. ¿De qué depende? La verdad es que no lo sé. Te vuelvo a repetir, yo tengo muchas dudas acerca de este tema porque no sé cómo obtienen sus poderes. No sé si es a través de un pacto, no sé si es a través de generación en generación, literalmente que sea tu linaje, pues tu sangre. Y nuevamente me sorprende que esta fue la segunda historia en la que hablan sobre sueños, sobre que estas personas que son nahuales se pueden aparecer en sueños y darte ciertos mensajes. Me sorprende mucho esa partecita. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el podcast por hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like y comparte este video. También suscríbete. Y recuerda que me puedes mandar tus anécdotas al correo que va a estar en la caja de descripción. Y vas a encontrar también mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Recuerda que también puedes comentarme qué te parecieron las historias o si quieres algún tema en específico aquí en los comentarios. Y pues me pone muy contenta ver sus comentarios cuando les gustan las historias y cuando no, pues también me gusta saberlo, bebé. Creo que es la primera vez que lo digo, pero no sé si ustedes sabían, yo para estas historias la verdad lo que hago es buscarlas ya sean en foros, ya sean en clips. ¿Escuchaste eso? Fue un trueno enorme. Bueno, estas historias, obviamente nuestro canal todavía no es tan grande, todavía no tenemos tantas historias, no nos llegan tantas historias como para poder meterlas en un video. Entonces, evidentemente estas historias yo las tengo que buscar ya sea en foros, ya sea en redes sociales, ya sea como en Facebook, grupos de Facebook y así. Entonces probablemente no sea la primera vez que escuchas estas historias porque por ahí luego he visto comentarios de que esta ya la escuché, esta también y así. Sí, bebé, no son nuevas porque repito, todavía no estamos así como que tú digas muy grandes. Pues nuestro canal no es muy grande, entonces no tenemos tantas experiencias, pero si quieres nuevas historias, pues manda la tuya y entonces ya podré contarla. Aclarando ese punto, no me queda más que despedirme y decirte que nos vemos en el siguiente video. Coméntame si quieres algún tema en específico. Y ya me voy porque la verdad es que está tronando horrible y no quiero que se vaya la luz mientras estoy contando historias paranormales. Pero ya sabes que te quiero demasiado y nos vemos en el siguiente. Bye.